Este es un trabajo donde, aunque no seamos nutriólogos, podemos sentirnos identificados en la parte de la enseñanza de la nutrición y sobre todo ahora que, pues digamos que es una época de moda para los nutriólogos. Ustedes entran a TikTok, a Instagram, ven los programas de televisión y todo, siempre hay alguien que nos dice de algún alimento, incluso en las pláticas coloquiales con la familia, con los amigos, hablan de nuevos alimentos y de nuevas combinaciones o bien nuevos productos que salieron en el mercado y por supuesto todo el impacto social que tiene la alimentación en los eventos de vida, como lo hemos platicado. Fíjense, este es algo de lo que se trabajó en uno de los departamentos de México, del país de México, para los nutriólogos, ¿no? Entonces, ¿qué necesita saber una persona que va a dar una instrucción en nutrición? Pues una capacidad de análisis, síntesis, evaluación, de realizar trabajo individual y en equipo, ¿sí? Es decir, lograr poder influenciar a grupos de población, aptitud para trabajar de manera integral en distintos campos de ejercicio profesional. El campo de la nutrición es inmenso, ¿saben por qué? Porque todo el mundo come, así de inmenso es. Hábitos de lectura, capacidad de comunicación oral, escrita, el saber transmitir la información que estamos dando. ¿Mm? Responsabilidad centrada en esfuerzo y deseo de superación. Siempre hay formas en las cuales podemos ir avanzando. El tomar un curso, un diplomado como este, es una forma de aprender un poquito más, ¿no? Espíritu de servicio, ¿sí? Y esto lo digo, hay gente que tiene mínimo de conocimiento en nutrición y con eso le alcanza para poder dar una consejería familiar. Respeto y cuidado a la vida, al individuo mismo y a sus derechos. Les mencioné que la alimentación es un derecho, es uno de los derechos universales, el derecho a tener alimentos. Cuando una persona se le priva de alimentos, están atentando contra un derecho humano. Habilidad propositiva, disposición hacia las innovaciones tecnológicas, aún los grandes, aún las personas que ya tenemos cierta edad, buscamos trabajar por innovaciones tecnológicas. Yo les puedo decir, jamás me imaginé estar hablando enfrente de una computadora a un grupo de personas. Ahora es gran parte del trabajo que hago, no nada más aquí, en otros países. ¿Sí? Entonces, estar abierto, ¿sí? Es una forma de comunicación. Y inclinación hacia los procesos de construcción del conocimiento científico. Toda la información que ustedes se llevan, al menos con lo que nosotros trabajamos aquí, está respaldada, ¿sí? Está respaldada por un conocimiento científico. Ustedes saben que el conocimiento científico habla de un planteamiento de hipótesis, ¿sí? De una experimentación, ¿sí? De tener los resultados, de interpretar los resultados y de decir con claridad qué es o qué no es, ¿no? Evaluar el estado nutricio a nivel individual en poblaciones, y aquí es donde entra el entorno de cada quien, rural, urbana, estatal, departamental, nacional, internacional, con el propósito de prevenir, diagnosticar y tratar y rehabilitar a los sujetos en dichos ámbitos, aplicando una metodología de la investigación apropiada. Pues cada quien, desde su perspectiva, desde su zona de influencia, poder llevar esto, ¿no? Esto es un programa de salud que se hizo en México, se llama Vamos por 1 millón de kilos menos. Saben que en México hay un grave problema de obesidad. Estamos ahorita punteando en la obesidad infantil. Estamos teniendo niños con obesidad de adultos, con problemas de adultos, que ni siquiera los epidemiólogos estábamos preparados para trabajarlos. Participar en sistemas de vigilancia epidemiológica, diseñar programas de educación alimentaria, administrar servicios de alimentación. Y dice uno, administrar servicios de alimentación, sí. Una persona que prepara los alimentos en casa, una ama de casa, es una administradora de servicios de alimentación. Es la encargada de tener los alimentos, de conservarlos, de diseñar los menús, las preparaciones, la limpieza, todo esto. Eso es administrar servicios de alimentación.
No necesitan ser necesariamente los de un restaurante, un hospital, una cocina, una lugar de alimentos, ¿no? Y participar en equipos de trabajo multidisciplinarios al investigar, gestionar, planear, ejecutar y evaluar proyectos y programas de nutrición y alimentación, ¿sí? Puede hacerse uno de para sí mismo un programa de alimentación, es decir, algo necesitamos tener seguro en la vida que es tener un programa de cómo me voy a alimentar, ¿sí? La gente que, por ejemplo, cambia de país de residencia, sufre por los alimentos. La gente que vacaciona, batalla con los alimentos. ¿Sí? La gente que se sale de su entorno, batalla con los alimentos. Y hay gente que en su mismo entorno diario tiene una lucha por encontrar alimentos y esto los lleva a tener un desorden. Entonces, hacer una planeación correcta es algo de lo que nos habla la alimentación consciente. Ujú. Proponer alternativas viables que incidan en la seguridad alimentaria nacional e internacional en ámbitos de disponibilidad, accesibilidad, comportamiento alimentario, saneamiento ambiental, utilización de nutrimentos de acuerdo a su competencia como profesional, ¿sí? Que también aplicaría a cualquiera de nosotros, ¿sí? Buscar alimentos. Veo que me hicieron preguntas sobre qué alimentos son orgánicos, qué alimentos no tienen transgénicos, que bueno, todo eso depende de cómo yo obtenga mis materias primas, dónde esté la distribución de alimentos, cómo los maneje, ¿sí? Cómo los utilice, ¿sí? En este caso, pues cómo los combine. Ayer estuvimos dando algunos ejemplos de lo que se puede hacer con los alimentos y cómo acomodarlos por grupos de equivalentes. El nutriólogo se puede ver, esto es paradójico y por eso me gustó, ajá, lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Como el dietista, decir, a ver, ¿qué debo de comer para llevar una buena dieta? ¿Sí? ¿Qué me toca comer? A ver, ¿cómo ordeno mi alimentación? También lo podemos ver como un artífice de las figuras humanas, ¿sí? Tengo esta figura, quiero cambiar mi figura. Generalmente de la obesidad. La gente que quiere que le quede la ropa, obsesionada con. Ujú. Que hoy vamos a ver las mediciones como deben de ser, las mediciones corporales. También tratar a gente que tiene distorsiones en las figuras o bien simplemente que tiene un problema, un trastorno, como en este caso, una persona con anorexia, que no propiamente sería el tratamiento psicológico que lo requieren, sino el tratamiento para represión, ¿no? Para repletar a estas personas. Básicamente la obesidad. O bien el profesionista elitista, ¿no? Soy el nutriólogo que únicamente ve artistas, soy el profesional que se dedica a dejarles una figura excelente, pero solamente trabajo con cierto grupo de gente, que esto es selectivo, ujú, que sería otra rama que pueden tomar. O bien como instructor físico, ¿sí? Te voy a recomendar la alimentación para que tengas un buen físico, ¿sí? Y aparte te voy a dar la parte de instrucción física. Esta también sucede. Yo tengo muchos conocidos, tanto tiempo que he trabajado como cocinero. ¿Sabes qué? Pues aprendí nutrición y ahora me dedico a vender comida. Digo, a lo mejor no de esta, ¿no? Habrá a lo mejor quienes lo hagan comida menos voluminosa que esta. ¿Se fijan todo el tamaño de cada uno de estos platillos? Pues es muy grande, ¿no? O bien trabajar propiamente en la parte clínica para buscar objetivos nutrimentales, ya sea en la medición, que es lo que vamos a hacer ahorita, en esta parte que vemos a la izquierda, en la educación, en la investigación o trabajando en ciertos grupos etarios, ¿no?
Por ejemplo, nutrición, nutriólogos pediátricos, ¿no? Siempre podemos mejorar para que se hagan bien las cosas, ¿no? Antropometría. Antropometría es la técnica que se ocupa de medir las dimensiones físicas del ser humano en diferentes edades y estados fisiológicos. Su correcta aplicación requiere de personal capacitado. Hoy nos vamos a capacitar. Técnicas específicas e instrumentos calibrados. Si tienen a alguien ahí que colabore con ustedes o que los acompañe o algo así, pues pueden aprovechar y medir. Si tienen también báscula o cinta métrica o algo así, como ayer les dije, pues podemos hacer ensayos. Antropometría viene de antropos, que significa hombre, y metrón, que significa medida. Pues podemos entenderla también como las medidas del hombre. Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propósito de comprender cambios físicos del hombre y las diferencias entre razas y subrazas. Ahorita vamos a ver por qué. Y podríamos comprender con la antropometría cambios físicos. Esto que ven aquí es una imagen, pues es muy trillada ya entre los profesionales de la nutrición. Es la famosa Venus de Willendorf. Es una Venus, la Venus simbólicamente es el símbolo de una mujer, el ideal de una mujer. Así es como la veían en la época prehistórica. Y bueno, como ven ustedes, es una persona con obesidad, todo, cuando las cuestiones no solamente estéticas, sino de salud, no culpaban de nada a la obesidad. ¿Mm? Y así se conoce, se encontró ahí en Willendorf. Vamos a ver un poco de historia de la composición corporal. Bien, el canon más antiguo acerca de las proporciones del hombre se encontró en las tumbas en Egipto, en Memphis, hace aproximadamente unos 3000 años, aunque ya reportan desde la época de los hebreos y los sumerios, que saben que son de las civilizaciones más antiguas, algunos datos sobre los tamaños y las mediciones en las personas, ¿sí? Se hablaba de gente gigante en el Antiguo Testamento, para los de religión católica, cristianos, hablan de gente con medidas muy grandes, ¿no? Holofernes, gente muy fuerte, muy musculada, Sansón, etcétera. En las pinturas egipcias, el cuerpo humano en pie se dividía en 14 segmentos correspondientes a determinadas partes de la figura humana, ¿sí? Aproximadamente 14 veces un pie era lo que medía una persona. Más adelante, los griegos, que lograron una excelsitud en lo que era el poder entender las dimensiones corporales, lograron tener un comparativo muy real de las mediciones del hombre, en especial Policleto, que fue un escultor del siglo V antes de Cristo, Fidias más adelante, el famoso que construyó el Partenón y el templo de Diana, eh, aunque no hacía figuras humanas, pero Lisipo, por ejemplo, alarga el canon de la medida. El cuerpo dice que era el equivalente a 10 cabezas. Desmitifica la divinidad de las esculturas, se puede ver desde cualquier punto de vista. En sus figuras siempre los brazos van adelante y crea cánones de belleza masculino con un físico esbelto, ¿sí? Parecido a lo que era el ideal del cuerpo. Entonces ya importaban las partes estéticas en los griegos. Y para él la cabeza sería aproximadamente una octava parte del cuerpo, ¿sí? Se presenta en estos cuerpos un alargamiento de las piernas y un menor volumen en la cabeza. No sé si han notado que las cabezas de las esculturas griegas son pequeñas, ¿sí? Hasta decían, cabezas pequeñas llevan muchos problemas.
Fíjense, aquí algunas de las imágenes, tanto lo que ven a la izquierda es la región griega, una de los topes, de los remates de tope que tienen las esculturas y los grabados, como tienen una definición incluso de la parte muscular bastante, bueno, si quieren idealista, pero ya empiezan a importarles mucho las figuras del cuerpo perfecto, ¿sí? El medirla y el lograr dimensiones. Más adelante y con menos estilo y finura que los griegos, los romanos, empezaron también a trabajar figuras humanas, aunque realmente el aporte de los romanos en la historia no es tanto en la parte escultórica, sino más bien en obras civiles, ¿sí? Me refiero a acueductos, a construcciones que tomaron elementos griegos y de los países conquistados. Digo, aquí está una parte del estatua de Marco Aurelio, que se fijan comparado con las que vimos de Policleto, son bastante toscas y burdas comparativamente. Incluso sus grabados no mantienen proporciones tal y como lo tenían los griegos. Pueden ver en esta imagen los brazos sumamente largos en comparación con el resto del tronco y mantienen esto de las cabezas de menor tamaño. Y también empezaron a desarrollar técnicas que más adelante dieron origen a la ergonomía para que en los espacios de sus ágoras o de sus coliseos, de los lugares públicos, estuvieran de acuerdo a, a la comodidad, ¿sí? A la comodidad que pudiera tener la gente que lo usara, ¿sí? Posteriormente, Marco Vitruvio, a quien se le adjudica esta imagen que ven del hombre insertado en un, en un cuadrado perfecto y este inserto en un círculo. Él fue uno de los sabios de la antigüedad, de los eruditos, era un tratadista romano del siglo I, que le interesó las proporciones del cuerpo y sus implicaciones metrológicas. A la verdad de metrología, estamos hablando de las medidas del cuerpo. Entonces decía que el hombre perfecto pues, debía de tener ciertas mediciones que coincidían con figuras geométricas. Y por eso es que insertan estas figuras geométricas su nombre. Ahora sabemos que no es cierto. Vitruvio no solo le interesaban las proporciones del cuerpo, también le importaba la parte metrológica, es decir, de las mediciones, y decía que el cuerpo, que las partes del cuerpo humano tenían dimensiones proporcionadas, ¿sí? Y en todos sus trabajos se empiezan a tomar algunas de las mediciones que todavía persisten en la actualidad, como el pie, la pulgada, el palmo o el codo, ¿sí? Que eran medidas de distancia que utilizaban partes del cuerpo humano, ¿sí? Como referencia. Entonces, esa es, digamos, alguna de la metrología, pero que está relacionada con el hombre. Bastante interesante, porque no había otra forma de comparativos. No había quien graduara un instrumento para calcular distancias o volúmenes, sino que se hacía con algo que pues, todos tenemos a la mano, que son las partes de nuestro cuerpo. Más adelante, en la Edad Media, Dionisio, un monje de Furna, de Agrapa, describió al cuerpo humano como la altura de 9 cabezas. ¿No? Acuérdense que en la Edad Media, en el oscurantismo, no había todavía una forma sistemática de poder llevar conocimiento, mientras que en los países asiáticos y árabes sí, no estaba controlado. Europa estuvo en el oscurantismo más de 1000 años, donde todo se circunscribía a la religión y todo lo que no fuera religión pues, era prohibido. En esta época, en el siglo XV, Cennini, un italiano del siglo XV, dijo que la altura del hombre
es igual a la anchura de sus brazos extendidos. Esta medida aún se mantiene, le llaman media brazada, creo que la tengo aquí un poco más adelante, y pues hemos visto que no siempre se cumple. Simplemente era una forma de volver a tomar alguna medida que correspondiera a algo que nosotros tenemos para poder identificar cuál es el sentido de las proporciones de nuestras extremidades, por qué tienen esa longitud. ¿No? Independientemente de las razas. Ya más adelante es cuando empieza a interesar una antropometría racial comparativa. Y entonces el arte, el Renacimiento, fue una oportunidad para que se desarrollaran formas antropomórficas, por supuesto, en las diferentes artes, básicamente en la pintura y en la escultura, que reprodujeran los ideales del cuerpo humano, las figuras, y iban desde la distorsión completa, esto ya después de la Edad Media se fue dando. Si ustedes ven pinturas o representaciones de la Edad Media, casi la representación del hombre es como una fotografía, y buscaban pues, lo más parecido al hombre. Ya en las esculturas modernistas y postmodernistas, pues ya no se entiende la imagen como una fotografía, como un diseño copia, sino ya intervienen otros factores. Pero esto ya está ligado más a cuestiones artísticas, ¿no? Y bueno, surgieron grandes obras que muchos pues conocemos y que les damos a veces carácter mítico, ¿no? Esto es un renacimiento, ¿no? Leonardo da Vinci, que fue uno de los que más destacaron en este movimiento del Renacimiento, se interesa fundamentalmente en la figura humana, ¿sí? Por eso dicen que retoma lo que trabajó Vitruvio, y centrado en lo estético más que en lo metrológico. Igual quería llegar a conocer perfectamente cómo estaba compuesto el cuerpo, cómo eran las dimensiones, pero no con la intención de medirlas, sino de poder reproducir. Y por eso es que hacen obras magníficas, él, Miguel Ángel, Donatello, eh, y todos los pintores y escultores renacentistas. Por supuesto que para lograrlo tenían que hacerlo en cuerpos reales, tanto de vivos como de muertos, ¿sí? Había en esa época un tráfico de cadáveres o de gente recién muerta, la cual pues abrían y se fijaban dónde estaban huesos, tendones, porque hasta dónde podía flexionar un brazo, cosas de ese tipo, ¿no? Les digo, en personas vivas como muertas. Más adelante, las ideas de Linneo, Buffon y White ya empezaron a desarrollar algo llamado la antropometría racial comparativa. No hay que olvidar que a fines del siglo XIX y desde un poco antes, los países poderosos de Europa empezaron a invadir eh, eh, regiones de África, algunas de Asia, las que se pudieran, desde el 1492, cuando llegaron los españoles aquí a América, ya se empezaban a ver algunas diferencias raciales. Pero estos científicos, sociólogos también, empezaron a ver que había diferencias entre las razas. Y así como les comentaba el día de ayer, que el indígena pensaban que no era tan inteligente porque comía maíz y quería comer trigo, también decían, ciertas razas no son adecuadas para ser inteligentes, para ser creativas. Y se desarrolló un mercado de esclavos a nivel mundial, incluso a México llegaron esclavos de África, ¿sí? Maximiliano en México, que fue un emperador que nos trajeron aquí, pues se trajo gente de raza negra. En Estados Unidos pues empezó a llegar gente que venía de Inglaterra a poblar
Estados Unidos, a Brasil, cuando los navegantes portugueses trajeron también gente de África y empezó a haber ya una diferenciación importante y se empezaron a interesar en los orígenes, ¿no? ¿Cuáles eran los pueblos latinos? ¿Cuáles eran los pueblos de raza negra, los de raza amarilla? Incluso lo clasificaban por colores. Ujú. Fue en 1870 cuando se publicó un libro llamado Antropometría por un matemático belga que se llama Quetelet. Quienes estén familiarizados con la nutrición sabrán que Quetelet, el índice de Quetelet es el índice de masa corporal. Cuando se considera el descubrimiento y estructuración científica de esto como una ciencia, ¿sí? Entonces, él se podría considerar el padre de la antropometría, estudiada como tal. Pero fíjense, todo lo que hubo que pasar para llegar a esto, ¿no? Junto con él, Villerme establecieron que la estatura adulta es el resultado de factores biológicos como socioeconómicos. Y se empezaron a sacar hipótesis de por qué la gente no crecía lo suficiente. Y se llegaron a conocer los indicadores que más tarde trabajaron Waterloo y algunos otros autores sobre desnutrición, por ejemplo, anterior, que estaba ligada con problemas en el crecimiento y cuestiones de este tipo. ¿Sí? Ahí está una de referencia para quien quiera ver un poquito de esto. Obviamente no todo lo que les he venido platicando parte de aquí. Ya quien esté un poquito más interesado en esto, tengo un manual que hice de antropometría que lo vamos a trabajar un poco más adelante. Pero vaya, lo importante es saber que ya queda estructurado esto, tanto la composición corporal como las medidas del hombre ya se vuelve un tema de interés. ¿Y dónde se viene a verter esta información? A fines del siglo XIX, principios del XX, la expansión de los países empezó a generar envidia y empezó a generarse un pensamiento bélico que fue permeando, sobre todo en países europeos que deseaban la expansión y que se repartían las colonias, al grado en que llegaron a una guerra que tenía muchos aficionados, tenía mucha gente que quería una guerra, no habían tenido guerra, me parece que desde la guerra franco-prusiana, y se desata la Primera Guerra Mundial, 1914. Y entonces todo esto que se estudió de la antropometría sirvió para hacer masivamente uniformes, trajes de combate, artefactos, fusiles, tiendas de campaña, todo lo que tenga que ver con la ergonomía, ¿sí? Y más adelante termina la Primera Guerra, los países quedan en tensión, se genera otra guerra en 1939, empieza la Segunda Guerra Mundial y ya con mayor conocimiento y con la experiencia previa se empiezan a desarrollar una industria de elaborar tanto artefactos, extensiones del cuerpo, ropa, etcétera, que cumpliera con los requerimientos por razas. Incluso se sabe que en la Alemania nazi había un filtro en el cual le medían el tamaño de la cabeza a la gente para ver si eran de la raza aria. Acuérdense que fue una guerra que tuvo tintes raciales, ¿sí? Donde se hablaba de una superraza, una raza aria, una raza pura. Entonces, todos estos factores están ligados a la antropometría. Y definitivamente fue algo que aceleró las guerras. Desafortunadamente, son tristes las guerras, pero ayudaron a que esta industria y estos conocimientos antropométricos se fueran desarrollando en mayor
con mayor velocidad. La antropometría actual nos enseña que las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, vamos a ver por qué. Y por esta ciencia está dedicada a investigar, recopilar, analizar estos datos, ¿sí? Que pueden ser una directriz para el diseño de objetos, de espacios arquitectónicos. Los italianos, por cierto, tienen mucha experiencia en esto. Al ser estos contenedores o prolongaciones del cuerpo, y que por lo tanto deben estar determinados por sus dimensiones, ¿sí? Si ustedes van a los países nórdicos donde la gente tiene un promedio de estatura alto, van a encontrar artefactos de uso común que queden muy elevados, ¿sí? O que tengan otras dimensiones. Aquí hay unos ejemplos de gente, por ejemplo, eh, algunos por enfermedad, digo, la mayoría, problemas de gigantismo, ¿no? O enanismo, ¿no? Que son casos muy, muy específicos. Entonces, al conocer la antropometría, se pueden conocer los espacios mínimos que el hombre necesita para desenvolverse. Y entonces todo esto se considera en el diseño de su entorno, ¿sí? Si ustedes suben a un carro viejo, lo van a sentir incómodo, ¿sí? Los asientos, hay que bajar las ventanillas, y hay pocos carros que se bajen las ventanillas. Ahora se bajan manualmente, pues ahora es electrónico, ¿no? O ven el volante que está grandísimo, o el asiento no lo pueden mover en la posición que quieren, o está muy amplio, o sea, son un sinfín de cosas, o ven un mobiliario de, por ejemplo, si van a un museo y dicen, esta era la sala de tal rey, o el trono, y dicen, pues qué incómodo, ¿no? Dicen, la sala de mi casa es más cómodo. Entonces, la antropometría ha funcionado en esto, el diseño de espacios para poder tener una cierta comodidad. La antropometría nos ayuda también desde el punto de vista nutricional eh, a encontrar parámetros dietéticos, ajá, con base a parámetros antropométricos, ¿sí? Es decir, la antropometría nos puede ayudar a predecir cómo están ciertas condiciones de la persona. Entonces se convierte en un indicador. Y básicamente hay dos formas de entender la antropometría desde el punto de vista clínico. La antropometría estática, que es la que mide el cuerpo cuando se encuentra fijo en una posición, permitiendo medir el esqueleto o los pliegues o ciertos puntos anatómicos específicos, que es en la que vamos a trabajar. Y la antropometría dinámica o funcional, que es la que corresponde al cuerpo cuando está en movimiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos una persona que está midiéndose el bíceps, ¿no? O pueden probar con un goniómetro el estiramiento que puede tener un brazo, ¿no? Para fines de salud, de prevención y de la nutrición consciente, pues trabajaremos la estática. Para evaluar la composición corporal, ¿sí? Ahora, ya nos medimos, ya sabemos qué importante es tener las mediciones, pero también hay que saber de qué estamos hechos, ¿no? Y para evaluar esto hay técnicas complejas que requieren alta tecnología, ¿sí? Pero la antropometría cuenta con técnicas simples, prácticas no invasivas, de bajo costo, que solamente requieren de saberlos usar, de personal que esté debidamente entrenado. Aquí está uno de los instrumentos básicos de la antropometría. Si no la tienen, consíganse una. Ayer les había comentado, tenían la oportunidad, pues tuvieran una cinta métrica. Pueden hacer maravillas con una cinta métrica, sobre todo cuando pretenden hacer cosas comparativas, ¿no? ¿De qué estamos hechos los seres humanos?
Para hacer una valoración entonces del estado de nutrición, es preciso considerar el cuerpo dividido en compartimientos. Podemos decir que estamos hechos de lo que tiene grasa y lo que no tiene grasa, si es lo que estamos buscando. Pero si lo vemos a nivel de los órganos y fluidos corporales, incluso de las estructuras, podríamos sacar algo como lo que están viendo aquí del lado derecho. ¿Sí? En una composición, ¿cuánto podría abarcar? Entonces, la composición corporal constituye el eje central de la valoración del estado de nutrición. ¿Sí? Si hay una composición mala, pues seguramente el estado de nutrición es mal. Y es el método de fraccionamiento del peso o la masa corporal en compartimentos. Podemos decir, ahora sí, llegando a un 100%, que el cuerpo tendrá, ¿qué será? Un 60% de agua. ¿Se acuerdan ayer que vimos agua? De proteínas, en los músculos y en los órganos un 15%, de grasa un 20%, de los depósitos de glucógeno que están en músculos y en hígado, de 300 a 700 gramos. No son 300.700, 300 a 700 gramos. Y de minerales, lo que habíamos manejado, un porcentaje bajo, muchos viajando como iones en el cuerpo. Acuérdense que los iones eran eh, los componentes que tenían cargas, ¿no? Y aquí podemos ver, ahorita que me están diciendo de la masa ósea, ¿cómo podemos organizarlo? Vean esta imagen, por favor. Fíjense los niveles de organización. El primero que les había dicho, depende que esté buscando, va a ser el nivel de organización que voy a buscar. ¿Sí? Si me interesa lo que tiene grasa y lo que no tiene grasa, bueno, pues uso estos dos componentes, no me complico buscando más. Si lo busco a nivel atómico, pues buscaré ya ciertos elementos. Si lo busco a nivel molecular, cuánto de proteína, cuánto de grasa. A nivel celular, a nivel de tejidos o a nivel de segmentos corporales. Podríamos decir, hay básculas, hay aparatos que evalúan al cuerpo como 5 cilindros, ¿sí? Un cilindro, el tronco, un cilindro, cada brazo es un cilindro, cada pierna es un cilindro. Y bueno, la cabeza ya no cuenta, y no hay grasa en la cabeza, si se está buscando medir ahí. Y aquí está lo que significa cada nivel. Entonces, según el modelo que se escoja para medir los componentes, pues van a ser los fluidos que voy a, por ejemplo, si quiero conocer cómo está la hidratación a nivel celular en un paciente, bueno, pues paciente, acuérdense que el agua debe estar dentro de las células, no fuera ni en los espacios intercelulares, debe estar más adentro de las células, si no, pues las células no están bien nutridas. Entonces puedo medir a nivel un modelo de fluidos metabólicos. Como les decía, si quiero saber cuánta grasa tiene un individuo, pues me aboco a lo que es grasa y lo demás no me importa. Quiero saber cuánta grasa tiene este individuo. Si quiero usar el modelo de 4 componentes de Mathieu-Cap, ¿sí? Así que así es conocido, puedo dividir masa grasa, masa muscular, masa ósea y masa residual, lo que no es todo lo anterior. Y otro modelo que incluye la piel como un componente. ¿Ok? Es únicamente conocimiento, no crean que vamos a andar midiendo piel ni nada de esto. Lo vamos a volver a algo más práctico. Lo que quiero que quede aquí claro es que depende de lo que estoy buscando, va a ser el nivel de análisis de los componentes que yo busque. Todas estas son mediciones. Todavía no nos estamos metiendo con la química, con la bioquímica.
Es únicamente los componentes. Si lo vemos de forma eh, gráfica, estos somos. Si quieren sumarle ahí el alma, pues ahí entra el alma también. O esto pretendemos ser. Digo, si a lo mejor yo puedo hacer este mapeo a una persona, imagínense qué fabuloso sería que le tomara una foto a una persona, o la pasara por un aparato y que esta gráfica me dijera exactamente sus niveles, cómo está. Hay aparatos que lo hacen aproximaciones, pero qué fabuloso sería, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, si estoy contando un 20% de grasa y que más o menos el 50 o 60 es agua, una persona que esté muy obesa, pues me va a marcar ahí más grasa, ¿no? 30, 40%. O una persona que esté muy musculada, pues obviamente aquí en proteínas me subiría, zoom, se me iría para acá arriba, ¿no? Una persona que esté con osteoporosis o con osteopenia, pues aquí me va a manifestar en la gráfica y ya podría yo tenerlo desde aquí. Sería fabuloso tener un aparato así. Pero no dudo que la tecnología, como está avanzando de rápido, nos vaya a tener un modelo así. Entonces, que yo me pueda subir a algún aparato y que me diga, a ver, Juan Carrillo, tú estás así, hay que trabajar esta parte. ¿No? Está interesante, ¿no? Esta imagen, me gusta mucho, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, si usamos por medio de un termógrafo, por un lado vemos la silueta, miren cómo es la silueta, ¿sí? Parece como un trapecio, algo así. Y vemos del lado izquierdo una parte termográfica que nos indica las zonas grasas. ¿Se fijan? Es una persona con una tendencia a obesidad ginecoide, que es la obesidad de la mujer, ujú, donde la parte clara corresponde a la masa grasa. Aquí a lo mejor, nada más para no distorsionar la imagen, no pusieron el panículo adiposo, que es muy importante, el panículo adiposo frontal. Y hay una técnica, obviamente, para medir el panículo adiposo frontal. Entonces, aquí, pero vean aquí cómo están. Y sí tiene lógica, ¿no? Es una mujer con obesidad ginecoide, que es la característica de la mujer, no en todas las mujeres, no, no por ser mujer va a tener exclusivamente obesidad ginecoide, y no por ser hombre va a tener obesidad androide, pero aquí cumple con los fundamentos de lo que sería la obesidad de este tipo, en caderas, aglomerado, la parte de la cintura, en brazos, ligeramente en entrepierna, ¿no? Ahora que se puso de moda el tight hip, que es la obsesión por tener este espacio separado, que se ve a través de él, es una tendencia moderna de modelos y de todo esto. Hay variabilidad en la composición según la edad, crecimiento, la maduración sexual, pues obviamente es muy notorio. El sexo, ¿sí? Y más el sexo aunado a la maduración sexual. La alimentación, por supuesto, juega un papel fundamental en la composición corporal. Y la actividad física. Un sedentario, 100% sedentario, va a ser muy diferente a un 100% activo. Ujú. ¿Cómo la podríamos medir? Entonces, la composición corporal. Bueno, si buscamos medir reservas de grasa, se pueden usar técnicas como la densitometría, una llamada dilución isotónica, los pliegues, que es una serie de pellizcos que se dan en diferentes partes del cuerpo, que los vamos a ver, y que cuando una persona lo sabe hacer e interpretar, es un valor que se aproxima bastante al valor verdadero. ¿Sí? Hablando de que vamos a llegar a valores que sean reales. ¿Sí? No sé si ayer comentaba con ustedes que hay cursos de capacitación en obesidad y están midiendo a la persona
con la chamarra puesta, la cintura, pues digo, aquí voy a medir el grosor de la tela de la chamarra. Entonces es una técnica que obedece como cualquier técnica a la práctica, que es lo que vamos a ver aquí, ¿sí? Bien, ¿cómo evoluciona esta composición corporal? Decíamos que la edad era un factor importante, ¿no? En infancia hay modificaciones corporales con un mayor crecimiento en las extremidades inferiores con relación al tronco. ¿No? Hay factores de la composición corporal que están marcados por genes específicos para cada sexo. No muy marcados. Hay una edad en que ustedes ven a un chiquillo y si no tiene aretes, pues eres niña o niño, ¿no? No hay una diferenciación todavía muy marcada. Sin embargo, los cambios en los estilos de vida sí influyen en cómo va a ser el hábito corporal de adultos. Entonces, por ejemplo, un niño sedentario que esté sobrealimentado va a ser diferente a un niño que cumpla con una alimentación regular y diferente también a un niño que tenga deficiencias nutricionales. Esto va a condicionar, ¿sí?, dimensiones corporales ligadas a un fenómeno llamado obesidad, muy común aquí en México. Teóricamente, a los 10 años, las niñas han alcanzado el 84% de la altura que van a tener en la edad adulta y los niños solo el 78%. En cuanto al peso, los niños a esta edad, estoy hablando de pesos teóricos, tienen el 55% del peso que va a tener y las niñas el 59% del adulto. Hay un aumento de la masa grasa y muscular que se aprecia en el desarrollo de hombros en los niños, en la edad, en la pubertad, y en las caderas en las niñas, ¿sí? Llegando a veces a tener una porcentaje de grasa corporal muy elevado antes de lo que es la menarquía, la primera regla. Sí, es como una preparación energética para este cambio que se da brusco, ¿sí?, en la menarca. Más o menos el varón, entre los 10 y 20 años, aumenta la masa corporal libre de grasa, o sea, la masa magra, en 35 kilogramos, mientras que la mujer solo lo hace como en unos 18 kilogramos. Es decir, el hombre tiende a ser más musculado que la mujer, una tendencia mayor. En la adolescencia hay una aceleración del crecimiento en longitud y un aumento de la masa corporal total. Y entonces las diferenciaciones en cuanto a sexo se dan muy marcadas en cuanto a cronología e intensidad. ¿Sí? Aparentemente la mujer empieza a desarrollar ciertos caracteres, pero llega de repente el hombre y los mantiene y los llegan a él, los mantiene y entonces hay un repunte increíble, ¿no? Es algo que se puede ver muy claramente en la estatura. Generalmente el hombre tiende a ser más alto que la mujer. Respecto a la masa magra, ¿sí?, más o menos entre los 20 y los 35 años se consigue el punto más alto y puede extenderse si se realiza ejercicio regularmente. Sabemos que después de los 50 años ya hay una tendencia a la sarcopenia, es decir, a la pérdida de masa muscular, pero si la persona continúa haciendo actividad física, se extiende, ¿sí?, desarrollo muscular. Por ahí me hicieron una pregunta del desarrollo muscular. Para hacer músculo hay que levantar peso y hay que hacer ejercicios que rompan estas microfibras, ¿sí?, y la regeneración de estas son las que van generando la hipertrofia. Entre los 40 y 50 años se tiende a aumentar la masa grasa, tanto en varones como mujeres, ¿sí?, hasta llegar a, pues ya, edades ya de terminales, ¿no? Bueno, en estadísticas. También se modifica la distribución. Aquí está el gran problema. Y suele acumularse la grasa
en el tronco y en las extremidades. Lo mismo que en órganos internos. Vean, este personaje, este es de 1979, que tenía 20 y algo de años, sumamente musculado y todo, es el mismo individuo con más de 70 años, ¿sí? Entonces, esa es una forma muy clara en la cual se puede evidenciar, ¿no? ¿Qué pasa con el hueso? La masa ósea, entre los 30 y 35 años de edad, consigue su punto más alto, y más en personas que han realizado actividad física, sobre todo a edades tempranas. En las mujeres se precipita el descenso de masa ósea debido a la aparición del climaterio, la menopausia, y es cuando se pueden producir distintos grados de osteoporosis, ¿no? Por eso lo importante. Y bueno, volviendo a la leche tiene caseinato de calcio, tienen compuestos ligados, aunque ya la absorción no es muy buena de calcio, todavía se puede absorber algo. Los puntos de mejor absorción de calcio son en áreas más tempranas y obviamente hay una mayor permeabilidad para que se pueda absorber calcio en personas que practican actividad física. En gravedad, me refiero a que no aplica mucho a nadadores, la gente que nada, no porque no tiene la resistencia a la gravedad, que en personas que no hacen ejercicio. Entonces, es un factor interesante, ¿no? Y a veces anda la gente ya grande suplementándose con calcio y lo único que logra es pues dar materia prima para que tener piedras en el riñón, ¿no? Del agua, bueno, ayer hablamos, contenido de agua pues, representará más o menos del 70% el adulto joven y va disminuyendo. En personas mientras más grandes ya hay una mayor pérdida de agua y generalmente muchas personas ya están, si ven ustedes los adultos mayores tienden a tener resequedad en la piel y todo. Y bueno, es algo que se puede evitar. Las necesidades de agua son más importantes. Cuando hay problemas para la eliminación de líquidos, ya habría que ver en particular de qué se trata y poder repletar estos pacientes. Ayer que les comentaba de un protocolo que hicimos, donde les dimos agua a pacientes, un agua que mejoraba el perfil de la glucosa y etcétera, etcétera. Uno de los grupos que agarramos para el estudio, que invitamos a trabajar, eh, aquí me dice que ¿por qué será que entre más adultos se les olvida tomar agua? Sí, sí es cierto. Además, los adultos les da miedo tomar agua porque necesitan y salir porque les da miedo que no encuentren un baño. Y como no tienen ya una buena contención de esfínteres, les da miedo que vayan a tener un accidente de orinarse. Eso sí es real, ¿no? Yo con adultos mayores lo vemos mucho. Les decía, en estos pacientes, el grupo de edad que invitamos era de más de 65 años y este grupo fue muy reactivo porque les obligábamos a tomar medio litro de agua antes de las 12 del día, ¿sí? Obligábamos en el sentido amable de la palabra porque era algo a lo que se habían comprometido en el protocolo. Y estos fueron los pacientes que mejoraron su digestión y mejoraron los que tenían estreñimiento y problemas de este tipo, lo mejoraron simplemente consumiendo agua. No sabes, no hay que irnos a lo sofisticado, sino ver realmente cuál es la deficiencia para poder llegar a cubrir el objetivo. ¿Sí? Gracias por su comentario. Sí, muy cierto. Se les olvida tomar agua. Cierto. Bien. Y ahora, pasando de esta parte de la composición, vamos a retomar otra vez qué es lo que voy a medir y cómo lo voy a medir. ¿Cuáles son mis planos anatómicos de referencia? ¿Mm? Vamos a revisarlos, cuáles son estos planos anatómicos. Y fíjense la posición. Es muy importante que esta sea una posición normal, relajada, porque si no pasaría de ser antropometría estática a dinámica.
y esto no nos convendría. ¿Mm? Aquí me están preguntando, en mi consulta encuentro más mujeres con estreñimiento. ¿Será que toman menos agua que los hombres? Puede ser una de las razones, ¿eh? Porque es más difícil a veces en la connotación cultural que una mujer vaya a algún baño, necesita cubrir ciertas condiciones con referencia a un hombre que a veces, pues bueno, ve un espacio ahí donde no pase gente y orina. Digo, esa es la realidad vivida, ¿no? El agua hervida para consumo, ¿qué tan importante es? Está bien hervir el agua, nada más hay que airearla, ¿sí? Airearla significa que una vez que la hiervan, hay que este, cambiarla de contenedor. Y me preguntan aquí, dicen que sienten menos sed, sí, sienten menos sed. Acuérdense que también como hay pérdida de masa muscular y donde hay músculo hay agua, acuérdense que el agua es contraria, donde hay agua no hay grasa y pierden masa muscular, pues también pierden agua. Entonces están deshidratados. Y en pruebas que hemos hecho de ángulo de fase en adultos mayores, vemos que sí, que su agua intracelular es baja y eso genera debilidad. Y las células deben de tener la suficiente agua, no estar inundadas, necesitan tener un buen porcentaje, más del 60% de agua. Bien, volviendo con los planos, entonces vamos a ver cuáles son los planos anatómicos de referencia. Este es muy sencillo, este es el plano frontal, que corre perpendicular al plano sagital, ¿sí? Ya divide el cuerpo y divide el cuerpo en una porción delantera y una trasera, ¿sí? ¿Qué voy a medir? ¿Cuáles medidas son de frente? ¿Cuáles medidas son por atrás? Yo les recomiendo que todas las medidas las hagan de frente porque es invasivo estar midiendo a alguien de espaldas, puede generar desconfianza. ¿Mm? Vean la posición, con los brazos, con las palmas, puede ser en posición de firmes, caídos o ligeramente abiertos los brazos. Ujú. Plano sagital. Acuérdense que todo esto es acumulativo. Vamos a hacer un examen final y viene todo lo de todas las sesiones. ¿Mm? Divide, también se llama anteroposterior, corre paralelo al plano vertical, el cual divide el cuerpo en una fracción derecha o izquierda. También le llaman plano medio sagital, ¿sí? Se fijan, pueden tomar como referencia la nariz, el ombligo, la parte media el cóccix, ujú, y divide el cuerpo en dos partes. Siempre, ¿sí? Esto por favor anótenlo. Los lados, ¿sí? De referencia son con relación al paciente. Si digo lado derecho, en este paciente, pues es este lado. Aunque yo lo vea de este lado, ¿no? El lado izquierdo con relación al paciente. En medicina, sobre todo en épocas de guerra, donde había que tomar decisiones rápidas, algo tan simple como de, ay, hay que amputar el miembro derecho, por una confusión así y amputan el que no era necesario amputar. Cosas así de graves. Entonces siempre es con relación al individuo. ¿No? Es importante considerarlo. Están preguntando aquí del agua. Con gusto me regreso. Los hombres casi no toman agua y las mujeres toman más agua y muchos hay con estreñimiento. Sí, bueno, habrá otros factores que hay que ver ahí. ¿Sí? Vamos a dar algunos tips en la próxima semana que veamos crónico-degenerativas para el estreñimiento. Ujú. ¿Es posible tener mayor un porcentaje de proteína que de agua? Si me hablas de proteínas musculares, es muy difícil, ¿eh? Si me hablas de compuestos que tengan que ver como proteína, como creatinina y todo, pues no. Urea, ácido úrico, pues son compuestos que derivan de proteínas. Pero no, 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 no. En realidad el agua lo contiene. Ah, no, de proteína muscular que de agua. Sería interesante ver, ¿eh? Porque acuérdense que muchos fisicoculturistas y gentes que hacen ejercicio así extenso para competiciones y todo, se deshidratan mucho.
Entonces, quién sabe cómo está el balance de agua, pero donde hay músculo hay agua. O sea, el músculo tiene agua, ajá, tiene una composición líquida. Bien, si quieres, me podrías mandar al correo, ya lo dejé por ahí. Podemos ahondar un poquito en esto. Puedo recomendar una bibliografía. Bien, dice en mi caso, entreno bastante. Bueno, ok, sí, me lo quieres mandar con gusto. Bien, plano transversal. Es un plano que corre en ángulo recto a los otros dos planos, dividiendo el cuerpo en una parte superior y otra inferior. También le llaman plano horizontal. Y se puede tomar un punto determinado. Por ejemplo, se puede tomar ligeramente arriba de las crestas ilíacas, que son los huesitos, los trocánteres. Se puede tomar en un punto medio entre las crestas ilíacas y el último par de costillas. ¿Sí? Este, por ejemplo, está muy elevado. Aquí lo toman a partir del primer par de costillas. Generalmente es en el punto más angosto, en el caso de que haya angostura de la anatomía, o si no, entre el trocánter, o sea, entre los huesos de la cadera y el primer par de costillas, a la mitad, ¿sí? Y así podría ser entendido. Aunque realmente es nada más para nombrarlo, ¿no? Si digo, mira el cuello, pues no va a ser en un plano inferior, ¿no? Y no tendríamos que diferenciar. O mira las pantorrillas, pues ya sabemos que es en un plano inferior. Ujú. Bien. ¿Qué consideraciones hay que tener cuando hacemos mediciones? Pues hay dos que son muy, muy importantes. La exactitud y la precisión. Exactitud, entendida como la capacidad para obtener una medición que corresponda a la realidad verdadera, y precisión, la capacidad de repetir la medición en el mismo sujeto con una mínima variación. Ustedes lo pueden experimentar, ¿sí? Si ya tiene a su voluntario, bueno, pues vayan más o menos avisándole, preparándolo y pueden ustedes, mientras están llevando esta sesión, irlo midiendo y pueden tener mayor, digo, si surgen dudas, pues aquí las podríamos ver. A ver, entendiendo los conceptos anteriores, repásenlos. Ahora sí, veamos. Esta primera, escríbanlo como ayer. ¿Qué es? Nada más estamos hablando de precisión y exactitud. Escríbanmelo. Aquí lo podemos leer, podemos darle un ligero vistazo y agarre práctica. Esta primera que estamos viendo aquí. ¿Qué sería? Ya no son grupos de alimentos. Alguien me puso grasas. Está bueno. Ok. Esto es un valor verdadero, tomando en cuenta que el centro es el valor verdadero. O sea, tengo muchos puntos dispersos, desordenados. A ver, escríbanme, los espero. Hay muchos puntos dispersos. Me regreso. Acuérdense, el valor verdadero está aquí. Vamos a regresarnos a las definiciones. Puedo repetir la medición con una mínima variación y ese puede ser precisión. Pero puedo ser exacto y llegar al valor verdadero, al real. Entonces, esta, a ver,
Esto es preciso, este cayó acá, este cayó allá, este cayó allá, y este acá, y este acá. El valor que estoy buscando está en el mero centro, mi valor verdadero. Aquí están muy dispersos los puntos. Esto es mi pregunta, Joy, aquí que me escribió Joy. ¿Este valor es preciso? Está uno acá, otro acá, otro acá, otro allá. A ver, participen más, a ver, por favor. No es preciso ni exacto. ¿Mm? No hay nada de los dos, Joy. Exacto. Sí, está muy disperso. Vamos con este. Entonces aquí no es ni exacto ni preciso. Aquí aventó. Imagínense que están con una flecha o con unos dardos ahí en un bar como en las películas y está tirando y ¡pum! Ninguno se fue al valor que yo quería. Todos me tiré y tiré chueco. Ujú. Todo ni exacto ni preciso. Bien, gracias, Jackie. Ahora vamos con este segundo. No estoy en el valor verdadero, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es esto? ¿Qué veo aquí? Este es un reloj. Háganme. Imagínense que es un reloj que siempre se me atrasa 5 minutos y lo vuelvo a poner a la hora y se me vuelve a atrasar 5 minutos. Estamos en el segundo, no se me adelanten. Y este reloj se me va atrasando no importa la hora que yo le ponga, pero siempre se va a atrasar 5 minutos. ¿Qué tengo aquí? Viví, precisión, Vicky, es preciso. No es exacto, no me está dando el valor verdadero, porque está 5 minutos atrasado, pero es preciso. Me estoy equivocando, pero ya sé dónde me equivoqué. ¿Cuántas cosas en la vida hacemos nosotros que dicen, bueno, no estoy exactamente ahí, pero siempre me atraso por tanto y no lo logro al 100%, pero me quedo cerca, ¿sí? Es preciso, pero no es exacto, no, no. Vaya, tiré pelotas de golf y me quedaron ahí en cerquita del agujero, pero no entraron. O los ejemplos que ustedes quieran. Aplica muchísimo. Entonces, el segundo es preciso. O sea, sí me estoy equivocando. Pero aquí me sirve saber en dónde me estoy equivocando. Me estoy equivocando a la izquierda. Me pude haber equivocado para arriba o me pude equivocado a la derecha. Aquí en el primero me equivoqué, pero no supe ni cómo me equivoqué. Me salieron los puntos para todos lados. ¿Sí? Aquí me equivoqué para la izquierda, pero me equivoqué en unas... Que esto es algo que si yo corrijo, lo puedo llevar acá. ¿Sí? Ahora, vamos con el tercero. El tercero, ¿qué tiene? ¿Qué ven en el tercero? Ahora estamos en el tercer cuadrante aquí. Se los hubiera puesto en una imagen cada una para que los viéramos los mismos. Ahorita vean el tercero, por favor. A ver, véanlo tantito y váyanme escribiendo, por favor. Ahorita estoy de nuevo. Espérenme. Váyanlo viendo, vayan poniendo ahí, por favor.
Bien, a ver, hay precisión 40% y 60% de exactitud. Contástelos. No sé cómo se diga en muchos países, pero aquí le llamamos como chiripada. Es decir, que le atinó, pero no supo cuándo le atinó. Sí, llegó al valor aquí, pero no supo cuándo. No puede medir cuándo le atinó y cuándo no. Ujú. Sino que llegó, si se fijan, no están los puntos en un solo lugar, sino que están dispersos, pero algunos por casualidad llegaron, pero este individuo no sabe, no sabe a cuáles le atinó, ¿sí? No pudo revisar las bolas en la buchaca. Ujú. No puede saberlo o no puede medir cuándo llegó y cuándo no llegó, ¿sí? Esto es importante, por eso hay que realizar las medidas bien hechas. Si las hacemos mal, vamos a quedarnos acá. Como el curso este que les digo, que con la ropa estoy midiendo, pues, no estoy estandarizado en una técnica, pues no va a tener nunca los valores iguales. Y ahora vamos al cuarto. ¿Qué es el cuarto? Yo creo que ya después de ver los otros ejemplos, ya me lo pueden decir a la voz. Este cuarto, miren qué hermoso. Exacto. Es exacto y preciso. Es estar en el nirvana de las mediciones. Es llegar a la iluminación máxima. Es el decir, soy un experto. Cuando una persona o un instrumento es preciso y exacto, se le llama estándar de oro. Es decir, es el estándar contra el que se van a comparar las demás mediciones, ¿sí? El estándar de oro. Entonces, este individuo o esta medición corresponde a un estándar de oro. Este me va a corregir a este y me va a corregir a este y le va a decir a este, pues te equivocaste en un porcentaje así, no supiste ni cuándo le atinaste ni nada, porque yo lo hago perfecto. Este es el, el, pongan ustedes el título que quieran, ¿sí? El Messi, el experto en algo, ¿sí? El que no se equivoca. Y es a lo que pretendemos llegar en las mediciones. Claro, en las mediciones es complicado llegar a esto, requiere mucha práctica, ¿sí? Hay gente que es más hábil para realizar mediciones que otros. Por eso es recomendable hacer las mediciones por duplicado y sacar un promedio. Y eso pues me puede ayudar a saber si la primera la medí igual que la segunda. Y para eso se requieren métodos de estandarización, ¿sí? Al final de esta presentación les voy a compartir un método de estandarización. Porque cuando yo me comparo con un estándar de oro, o sea, con alguien que tiene estas mediciones, no lo puedo engañar. Él se va a dar cuenta en dónde estoy fallando o si hago trampa, ¿sí? Y van a ver, esa es una técnica que se llama método de Habich. Se los voy a mostrar, no sé si lo conozcan, algunos de ustedes, bueno, si lo conocen, ahí me ponen. Es un método muy interesante. Pues, ¿qué hay que hacer para medir? Hay que preparar y calibrar el equipo. Por ejemplo, si es una báscula, hay que ponerle la calibración. ¿En qué quiero medir? En gramos o en eh, bueno, más bien en kilogramos o en libras o en centímetros o pulgadas, ¿sí? Y tener el instrumento listo. Si es una cinta métrica, bueno, pues tenerla extendida para que no se encorve,
tener todos los materiales disponibles a la mano. Es importante que si se va a medir una persona, expliquen los procedimientos y requerimientos y el tiempo para mediciones. Esta práctica la hacemos con mis grupos, aún en línea, y lo hacen con pacientes reales y lo verificamos. Nos mandan video y en los videos vemos las correcciones. Se puede hacer. Si alguno de ustedes quiere medir y mandarme un video, con gusto le doy mis opiniones. Y se proceden a medir. Se procede a las mediciones.